iniciamos tu segmento más esperado, la voz de los derechos humanos comunitarios. Bien, qué bueno compartir con las personas que están conectados con Isma Visión, y especialmente en este espacio Sin Compromiso RD, donde vamos a estar precisamente los jueves visitándoles aquí y trayendo lo que son unos tips no solo de derechos humanos, sino también de lo que tiene que ver con lo que es la actualidad local y nacional también. Es solo media hora lo que vamos a agotar con ustedes en este espacio, pero ustedes pueden estar seguros que vamos a tratar de hacer esos resúmenes, hacer de las cosas más importantes, de las cosas más impactantes que hay en el ámbito local y también en el ámbito nacional, pero ¿por qué no? También en el ámbito internacional. Claro, todo esto conectado con lo que son los derechos fundamentales, lo que son derechos humanos, lo que son estos, los mismos que nos violan a nosotros a cada instante y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Así que en esta nueva etapa, luego de yo no aceptar muchas invitaciones, pues acepté compartir aquí los jueves, donde precisamente está Ángel, está Peralta y está el menor, que el menor pues una figura emblemática de aquí de la provincia de La Romana por muchas cosas. Bien, vamos a entrar primero ya en materia con algunos temas referentes a lo que tiene que ver los derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales y demás. Uno de los derechos que tenemos nosotros y que nos violan tantas veces es el derecho a la salud. Es uno de los derechos que tenemos. Y usted dirá, bueno, el derecho a la salud, sí, es uno de los derechos y está estipulado en la ley 4201, pero está en nuestra Constitución de la República. Está ahí. Cuando usted entra, o sea, empieza a leer la Constitución de la República y usted ve desde del artículo 37 hasta el artículo 38, usted se va a encontrar con muchos derechos constitucionales. Y el más importante de todos es precisamente el derecho a la vida, la igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad, el derecho a elegir y ser elegido. Usted tiene derecho a lo que es la recreación, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamientos, a la libertad de cultos. Estamos hablando de los derechos que están consagrados en la Constitución de la República Dominicana, que son prácticamente una línea cuasi recta de lo que es los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la misma fue proclamada en el año después precisamente de las dos grandes guerras mundiales. Por eso es que precisamente se unen las Naciones Unidas y deciden proclamar esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta de unos 30 artículos. 30 artículos que van asimismo de principio a fin, precisamente acorde con lo que son las mayorías de los artículos que tienen las diferentes constituciones de los países y de los estados de todo el mundo. Dije al inicio que tenemos un punto y es precisamente el derecho a la salud, que está contemplado en la ley 4201 de nuestra Constitución Dominicana. Cuando nosotros visitamos un centro de salud y a nosotros se nos niega un servicio, especialmente los centros de salud de servicios públicos, me refiero. Los otros centros de salud privados también tienen el compromiso de atender lo que son las situaciones de emergencia que se presentan
cuando una persona va. Ahora, ¿qué es lo lamentable de esta situación? Que estos centros de salud, cuando son privados y usted va precisamente por una emergencia que usted tenga, ellos pues abusan de lo que es el desconocimiento de los ciudadanos, y muchos de esos centros de salud se inventan 20.000 cosas precisamente para ellos buscar la manera de poder extraerle, o sea, sacarle del bolsillo lo que es el dinero suyo. O sea, se inventan todo lo que tengan que inventarse. Porque si bien es cierto que hay limitantes, que no es el compromiso de un centro de salud privado, no es el mismo que un centro de salud del Estado, ya que los centros de salud del Estado, pues somos nosotros los que, por medio de los impuestos que pagamos, suplimos todo lo que ese centro de salud público le brinda al ciudadano. Ahora bien, precisamente hay una situación, ¿para cuándo? Fue que dijeron para el 18 o 17. Los médicos están convocando una manifestación en la capital dominicana, precisamente referente a lo que es el servicio de seguridad que debe existir en los centros de salud públicos de la República Dominicana. Son los médicos, o sea, es el colegio médico que está convocando precisamente esa manifestación por los incidentes que se han dado en los últimos tiempos y en los últimos días, no solo aquí en La Romana, sino en otras partes del país, donde personas que van precisamente y exigen que se les brinde el servicio de salud, porque tienen que hacerlo, para eso le pagan a los médicos. Muchas personas, cuando entienden que los médicos no están respondiendo de manera efectiva y oportuna a lo que son las solicitudes, las peticiones que hacen las personas que van a buscar ese servicio, ellos entienden pues que es por dejadez, por desidia y muchas otras cosas. A veces es verdad, a veces es cierto. Muchas veces usted va a un centro de salud y lamentablemente podemos decir que los médicos, enfermeros y los que están ahí para brindar lo que es el servicio de salud para que usted pueda recuperarse de cualquier tipo de dolencia con la que usted llegue, a veces parece como que, lamentablemente, como que están con todas las situaciones incómodas de su casa, de su familia, de la calle, del mismo trabajo, de lo que sea, y pues no brindan el servicio de manera apropiada, de manera correcta. Y cuando un médico no brinda el servicio de manera correcta, también está violando la ley 4201, que es la que le dice a los médicos, es la que le dice a las enfermeras, es la que le dice a los técnicos y a todo aquel que trabaja en un centro de salud pública de la República Dominicana. Es esa misma ley la que le está diciendo que el servicio debe ser un servicio correcto, a tiempo, afable y demás. Ahora bien, se da otra situación. También muchas veces lo que es el Ministerio de Salud Pública no le lleva a los médicos, a los hospitales, lo que son los equipos, los medicamentos, el material gastable y todo lo que deben utilizar cuando hay una emergencia o cuando hay una situación. O sea, que entonces ya vemos que la situación que está afectando al usuario, al ciudadano que va a solicitar un servicio de salud en un centro público de la República Dominicana, entonces no lo está recibiendo. ¿Y quién es que resulta más afectado? Lamentablemente es precisamente el de abajo. Es el de abajo, es el usuario. Pero miren cómo es la vida. Precisamente el usuario es el que paga los impuestos para que ese médico cobre, para que ese centro de salud tenga los servicios, el equipamiento y los medicamentos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que la administración incorrecta de él o los gobiernos de turno traen consigo lo que son esas necesidades, lamentablemente. O sea, esas deficiencias que crean entonces necesidades.
Pero es lamentable porque ahí entonces entra la parte de la política. Cuando el director o la directora del centro de salud es, más de un 95%, es partidario o es nombrado por el partido, por el gobierno de turno. Y el gobierno de turno tiene un partido. Ese gobierno de turno, entonces, no cumple con eso, pero como el director, la directora, el administrador o la administradora del hospital no es partidario o es nombrado de manera directa, mejor dicho, por ese partido político, entonces no le exige como debe exigirle a sus superiores inmediatos, que son los directores regionales de salud o el mismo Ministerio de Salud de la República Dominicana, que en este caso creo que está ahora el señor Atala. O sea, no hace lo que tiene que hacer. No presiona como debe presionar, porque lamentablemente se debe a ese partido político. Y puede ser PLD, PRD, puede ser el Partido del Bacho, puede ser Dominicanos por el Cambio, puede ser Partido Reformista, puede ser la Fuerza del Pueblo, puede ser cualquier partido político. Y lo que vemos es precisamente esa dejadez o ese temor a decir, pero aquí no hay un sonógrafo en este hospital, que debería de haber. La Romana actualmente es una de las principales provincias del país, pero que lamentablemente en los últimos años hemos ido en declive. O sea, lo que son los servicios de salud en la provincia de La Romana no se están brindando de la manera correcta en un porcentaje bastante amplio. Y nosotros estamos perdiendo lo que es esa supremacía, porque hablábamos antes de que La Romana era la provincia que era la tercera más importante del país. Creo que todavía, en cuanto a lo que es el aporte al fisco, pues creo que todavía estamos en el tercer lugar, pero ya estamos viendo un desarrollo completo que está trayendo la provincia de la Altagracia, especialmente en la zona turística, que no se están desplazando. Nos están desplazando. O sea, ya La Romana no tiene la misma fortaleza que tenía como provincia y en cuanto a lo que es los servicios y todo lo demás que de aquí de la provincia de La Romana, que eran excepcionales. Estamos viendo una ciudad de La Romana que lamentablemente va en picada desde hace un tiempo y que esto está afectando, señores, de manera directa precisamente al usuario de la salud. Quiero hoy solamente enfocarme precisamente en la ley 4201, que es la que tiene que ver con lo que es la salud del ciudadano dominicano, que está contemplada en la Constitución de la República y que la misma dice que el Estado tiene la obligación de suplir todo lo necesario. ¿Para qué? Para que la salud del individuo sea óptima y que reciba lo que son los tratamientos, medicamentos y atenciones necesarias y primordiales. ¿Precisamente para qué? Para poder recobrar su salud si la ha perdido o para poder mantener la salud tal cual. Pero vemos todo lo contrario. Señores, estamos viendo de que se habla de un porcentaje bastante amplio en cuanto a lo que son enfermedades catastróficas y medicamentos por encima. Las enfermedades catastróficas que se ha hablado mucho de eso, se habló mucho, que un fondo especial, que esto, que aquello, que lo otro. Sin embargo, las personas que actualmente en República Dominicana tienen situación con lo que son esas enfermedades catastróficas, no están recibiendo ni los medicamentos ni las atenciones como está contemplado en el papel, en los escritos. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que sí se habla mucho, y la Constitución está ahí, está la ley 4201, están los derechos de los ciudadanos, pero a nosotros se nos vive violando esos derechos a cada momento. Porque cuando un hospital no tiene el equipamiento suficiente, no tiene el personal médico suficiente, no tiene lo que son los medicamentos para suplirle, entonces se nos están violando en nuestros derechos, y en este caso especialmente el derecho a la salud. Cuando usted llega a un hospital y la camilla no está en las condiciones que debe estar, que está asquerosa, que está rota, que no tiene
una sábana de esas impermeables, o no tiene unas sábanas de las normales cuando ya usted está ingresado en sala. A usted se le están violando sus derechos, o sea, se le está violando el derecho a la salud. Cuando usted necesita, que usted esté ingresado y necesita un medicamento específico, y en el hospital público le dicen a usted que no tienen ese medicamento para suministrárselo en ese momento, pero usted lo necesita, los médicos saben que lo necesitan. Y usted tiene que salir o mandar a un familiar a una farmacia particular a comprar ese medicamento. A usted se le está violando el derecho porque ese medicamento debe suplirlo el Estado. Es el Estado que debe suplir ese medicamento. Entonces, con la administración incorrecta, a veces que vemos de lo que son los diferentes ministros que han pasado y de diferentes gobiernos, no solamente me refiero a este, lo que vemos lamentablemente es precisamente esa debilidad que no le afecta al de clase media o al de clase media alta o al de clase alta, sino que le afecta al de clase media baja o al de clase baja. Es que le afecta esto, porque el de clase media o clase media alta o clase alta busca la manera, tiene rejuegos, tiene amigos, tiene esto, tiene lo otro, y si necesita un medicamento que no hay en un hospital, pues sea por vía de ese amigo, por ese de que sea, lo consigue. Pero el que no puede, yo quiero que me digan, o sea, el que no puede, el que no tiene el amigo, el que no tiene esto, ¿qué pasa con ese entonces? Que se muera. No debe ser, porque la salud es precisamente para todos. La salud no es para un grupo específico. La salud es para todo aquel que va a buscar el servicio, a solicitar el servicio a un centro, y que ese centro es el que debe de cumplir con todas las condiciones. Y estamos viendo precisamente que en este tiempo, una de las deficiencias mayores que estamos viendo es precisamente la situación de la salud de las personas, que no está siendo tomada en cuenta, sino que muchos funcionarios, sea la directora provincial de salud, los directores de los diferentes hospitales públicos de esta provincia de La Romana, pues simplemente lo que están es atendiendo de manera directa a lo que ellos entienden. Y muchos de ellos dicen, yo hago lo que puedo. Y en esa parte tienes razón. Con las deficiencias que hay, ellos están haciendo lo que pueden, pero no hacen lo que deben. Porque ¿qué es lo que deben hacer? Es precisamente buscar la manera de solicitar hacer que el gobierno central, vía el Ministerio de Salud Pública, supla a los diferentes centros de salud de la provincia de La Romana lo que son los equipos, los medicamentos, el personal calificado, el material gastable, las medicinas, todo. O sea, ellos deben diligenciar precisamente este tipo de, para que el servicio sea como lo está contemplado en la Constitución de la República, pero no lo hacen por lo que dijimos anteriormente. Es que tienen temor de enfrentar a sus mismos jefes, a sus jefes políticos que lo pusieron ahí. Porque lamentablemente hay una situación en este país, y es que lo que vemos a diario es que por el temor a la parte política se olvidan de la parte social, y en este caso la parte de la salud, que es a la que nos estamos refiriendo. Pero hay otra cosa que es peor y que se está dando mucho, y es que estamos viendo precisamente que algunos funcionarios son los que provocan o permiten situaciones que atentan contra la salud del ser humano. En este caso, contra la salud del romanense. Aquí en La Romana tenemos un mercado municipal que lamentablemente es un foco de contaminación de principio a fin. Son muy pocos los cubículos que usted ve en el mercado municipal de esta provincia de La Romana que cumplen con lo que es las normas de higiene y demás. En estos días vimos esta gente de sanidad, una joven, y que es la encargada, la directora
provincial y vimos a Moisés, que es el supervisor en la provincia, que empezaron a dar algunos pasos, precisamente de ir a algunos lugares donde se distribuyen alimentos, bebidas y demás a la población. Y ellos fueron a algunos comedores, pizzerías, entre otras, a ver cuáles son las condiciones de higiene. Porque la salud no es solamente que usted le dé una gripe, la salud no es solamente que usted le dé fiebre o que usted tenga una situación de un accidente de tránsito y demás, no. La salud del individuo se complica hasta por lo que usted ingiere. Y si lo que usted come no cumple con los estándares de calidad, con lo que debe ser para que ese organismo suyo esté siempre bien, entonces su salud viene con situaciones, complicaciones y hasta un posible deterioro. ¿Y de dónde sale eso? De lo que usted consume. Si en un picapollo chino, en vez de ser un picapollo chino, es un picaperro, como vimos en aquel entonces, ustedes se acuerdan, ¿verdad? El perro acostado en la cubeta de los plátanos. Entonces, un picaperro. Si vamos a ver, como se vio en aquellos tiempos que hicieron algunas inspecciones, encontramos algunos picarratones, porque habían hasta ratones en esos establecimientos de ventas de comida. No solo de comida china, sino de otros que no son de comida china. Entonces, esto hace que si la misma Dirección Provincial de Salud no hace el trabajo de manera correcta como debe hacerlo, entonces no solamente está permitiendo, sino que se convierte prácticamente en cómplice o en partícipe de que a usted le provenga cualquier tipo de infección intestinal, cualquier tipo de infección intestinal. Entonces eso está pasando en el mercado municipal de La Romana. Estamos hablando de que lo que tenemos es una posilga. Usted entra al mercado municipal y hay lugares por donde usted ni puede pasar. El sistema cloacal es inexistente, independientemente de que el Ayuntamiento de La Romana se ha adjudicado cantidades de millones de pesos para la supuesta reestructuración del mercado municipal. Y lo que hicieron fue un aguaje. Fue un aguaje lo que hicieron. En su momento nosotros hablamos del tema y dijimos que así mismo, pero que se diera la continuidad. Lamentablemente lo que se hizo fue un show mediático, se hicieron muchas fotos. En su momento el alcalde dijo que no había dinero, que el dinero no daba para intervenir el mercado. Entonces, ¿cómo es posible que más de 30 millones de pesos que entran al Ayuntamiento de La Romana todos los meses no dé para intervenir el mercado? O sea, vamos a dejar entonces que la salud del pueblo de La Romana se deteriore. A veces usted se puede preguntar, pero ¿por qué es que se dan tantas situaciones donde nosotros, pues, estamos con cuestiones intestinales, esto y aquello? Señores, es las porquerías que estamos comiendo. Estamos comiendo alimentos que están contaminados desde mucho antes y que uno a veces confía, como son las ensaladas, las frutas, y uno a veces las lava, a veces no, lamentablemente, a veces con cloro, a veces no, a veces sin cloro, y no sabemos que lo que estamos es contaminándonos nosotros mismos por comprar productos comestibles en un lugar donde lamentablemente la higiene es cero. Y no solamente estamos hablando del mercado municipal de La Romana, tenemos que hablar también de la situación del mercado, del taller municipal, que lo convirtieron en un vertedero, atentando contra la salud de todos los moradores de ahí del área de San Carlos. Señores, estamos hablando de que violando la ley 6400, violando la ley 17607, violando la ley 4201, si usted va por ahí, por la calle A de San Carlos, ahí el hedor es insoportable. Es insoportable.
precisamente porque han creado un vertedero dentro de la ciudad, cosa que está prohibido por la misma ley. Eso hace que la salud, la buena convivencia y demás, pues se rompa, se quiebre eso. Pero estamos hablando que ese vertedero improvisado dentro de la provincia de La Romana está precisamente al lado de un orfanato, pero está al lado del cuerpo de bomberos de la localidad, pero también está un poco ahí mismo cerca de lo que es la zona franca donde hay cantidades de personas. Está al lado de lo que una vez fue también una biblioteca municipal, que dicho sea de paso también está abandonada en esta provincia de La Romana, pero está al lado precisamente de una comunidad completa, que es donde se divide ahí prácticamente San Carlos y Villaverde. Entonces, ¿cómo se nos va a decir a nosotros que la directora provincial de salud no sabe que eso está pasando ahí? Que la directora provincial de salud no sabe que el mercado municipal es una posilga. Entonces lo que vemos es un desinterés. Y pudiésemos decir que los funcionarios de salud, especialmente la Dirección Provincial de Salud, es enemiga del pueblo de La Romana, porque está permitiendo la creación de focos de contaminaciones en todos los lugares, y esto es violarme el derecho a la salud. Eso es violarme el derecho a la salud. Cuando el Departamento de Sanidad no funciona, cuando la Dirección Provincial de Salud permite que La Romana se convierta en una posilga de arriba abajo, me están violando mi derecho a la salud. Y es doloroso, es penoso, porque esos funcionarios que reciben una remuneración económica precisamente de los impuestos que yo pago. Es incómodo. Uno se siente mal. Y a veces uno dice, bueno, vamos a hacer como están haciendo los médicos ahora, que convocaron una protesta para el día 17, me parece, de la semana que viene, pero ellos convocan la protesta porque ellos no quieren que la gente cuando vaya incómodo a los hospitales y que no haya el medicamento, que no haya los equipos para brindarle el servicio y esto, y que ellos no puedan hacer su trabajo, que entonces la gente, el que va a buscar el servicio, o los familiares del que va a buscar el servicio, entonces, como se dice popularmente, que le dé para ellos, para los médicos. Porque una gente desesperado, detrás de salud, a veces comete cualquier error. No estamos de acuerdo con las agresiones, al contrario. Condenamos de que los usuarios le echen la culpa a los médicos y personalicen en situaciones de agresiones y todo eso, lo que es una situación que se pudiera manejar o que se pudiese evitar si el médico responde de manera correcta, si el servicio que se da es un servicio con calidad, si los medicamentos están, si las herramientas para hacerlo, intervenir a cualquier persona en un momento dado están, si el material gastable está. Eso no sucede. Eso no sucede. Sabemos que siempre van a haber personas, claro, que se van a incomodar un poco, esto y aquello, y que van a exagerar en las situaciones, en lo que son sus peticiones y la forma de ellos accionar. Eso siempre va a pasar, los excesos siempre van a existir. Pero cuando se cumple desde la raíz, desde la zapata, desde abajo, con lo que en verdad se necesita, pues este tipo de acciones, este tipo de excesos es muy difícil que se vaya a dar, porque cuando usted vaya, usted va a encontrarse con un médico que le va a brindar a usted un servicio de forma afable, porque va a estar contento, va a estar tranquilo, se va a sentir bien, porque le están supliendo de todo lo que necesita para poder brindar un buen servicio. No he mencionado lo que es el juramento hipocrático ni nada por el estilo, porque aunque lo hacen los médicos, pero sabemos que con las condiciones y las situaciones que se dan en este país, a los médicos se les olvida, es más, no que se les olvida, es que ni les interesa. Entonces, cuando dejan de cumplir con ese juramento, entonces también están violándome el derecho a la salud que yo voy a buscar allá, ese servicio,
a los hospitales porque usted no se siente en ánimo, no se siente cómodo, no, o sea, quisiera que ni lo molesten, sino nada más que lo llamen cuando vayan a cobrar sus cheques el día a finales de mes. Simplemente lo que quisieran, pero esa no es la realidad. La realidad es que cuando usted como médico, como director, como administrador de un hospital público, usted se compromete a brindar un servicio de calidad. Y usted sabe antes de entrar que usted va a tener un salario de 5 pesos. Usted sabe que en nuestro país hay una deficiencia en lo que es la salud. Y eso viene, lamentablemente, desde el gobierno central, y no desde este nada más, sino de muchos otros gobiernos que también han pasado. Y que todo eso se refleja precisamente en lo que es el usuario, que es el más afectado. Es el más afectado en esta situación cuando se habla de lo que es el derecho a la salud. Derecho a la salud que lamentablemente no se da como debe darse en República Dominicana por esas deficiencias, por esas situaciones que hay. Pero a esto también se le suma lo que es la parte política administrativa. Y voy a tocar el punto de la parte del SENASA, donde estamos viendo que hay personas que han sido sometidas a la justicia precisamente porque lo que hicieron fue no solo permitir, oigan bien, no solo permitir que sucedieran cosas, no solo tener dejadez, no solo no importarle, sino que se lucraron. Se lucraron. ¿Cuántas personas en nuestro país murieron y están muriendo actualmente de enfermedades catastróficas como el cáncer? Precisamente por falta de una quimioterapia en su momento, por falta de los medicamentos para las quimios. Muchas. Sin embargo, hablamos de miles de millones que se cogieron los que dirigen o dirigían el SENASA, mejor dicho, haciendo hasta reportes falsos, porque muchos médicos se subieron en esa ola diagnosticando a usted o a mí que no hemos ido a la CISARIL ni a la DIA ni a la DIDA a buscar nuestro historial. Fácilmente yo voy a la CISARIL o a la DIDA y a buscar mi historial de qué figura ahí en todos estos años que yo haya ido a recibir algún tipo de servicio, de medicamentos, y cuando viene a ver aparece que a mí me hicieron una cirugía de corazón abierto, como se ha dado por ahí. O sea que estamos viendo que es peor. No solamente me están violando el derecho a la salud por no darme los medicamentos, por no brindarme el servicio, por no tener el equipamiento, porque el material gastable a veces no hay en los hospitales, porque las condiciones de los hospitales no son las mejores, sino que también entonces se ponen de acuerdo para crear diagnósticos falsos de personas que no han tenido ningún tipo de situación clínica y aparecen como que ellos fueron y consultaron o que fueron y lo operaron de algo y cosas por el estilo. O sea, es peor, estamos hablando ya de corrupción en lo que es la parte de la salud. No solo me están violando el derecho a la salud, sino que se han convertido en unos corruptos de la salud al accionar de esa forma. En estos días vimos que el nuevo director de SENASA destituyó, creo que fue en el Ney Arias Lora, fue y destituyó al director. ¿Pero por qué lo destituye? Ese hospital había recibido, creo que fueron unos 20 y tantos de millones, o 200 y tantos de millones, para reestructurarlo, para reestructurar el hospital. Y cuando este nuevo director va, que ve que no se ha hecho nada, pregunta, pero ¿y qué le hicieron a los millones que se emitieron precisamente para acondicionar la planta física de este centro hospitalario?
El director no supo qué decir, fue destituido. ¿Pero por qué fue destituido? Porque vino otro director, un director nuevo de SENASA. Si no hubiese habido ese cambio, si no hubiese dado ese cambio de director, lo que iba a pasar simplemente era que se iba a quedar ahí, no iba a pasar nada. Porque es posible que el que estaba antes o los que estaban antes en la parte administrativa, de ingeniería y demás, y todo eso, pues se beneficiaron de ese dinero que del pueblo, de ese dinero del pueblo que le fue entregado a ellos para que organicen y reestructuren la planta física de ese hospital. Sin embargo, estaba peor, las camillas, todo vuelto un desastre. O sea, no hicieron nada, lo que hicieron fue, lamentablemente hay que decirlo así, se los robaron. Se robaron el dinero del pueblo que se le entregó a ellos para la reestructuración de ese centro de salud público de la República Dominicana. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de poner claro, de que la violación de los derechos humanos no es solamente que venga un miembro de la Policía Nacional o de la Guardia, que es lo que más siempre se escucha. Cuando a usted le violan el derecho a la salud, para usted violarle su derecho a la salud, simplemente con que no haya medicamentos, con que no le den un servicio correcto, ya usted está siendo maltratado y le están violando el derecho a la salud. En el año antepasado, en el 2024, casi 2025, se dieron unas situaciones y fue precisamente de que evacuaron más de 20 sentencias de los tribunales en contra de centros de salud públicos de la República Dominicana y algunos privados y otros directamente de médicos, precisamente por práctica incorrecta. Estamos hablando que fueron más de 20 y pico de sentencias en contra de hospitales y de médicos. Porque si hay un grupo que le viola el derecho a la salud en la República Dominicana a los usuarios, es precisamente un lugar que es centro hospitalario, donde se supone que usted va a buscar salud y encuentra lo contrario. ¿Cuántas personas no han ido a un centro de salud y lo que se encuentran es precisamente con una bacteria, que van con una infección y salen con otra peor? Pero eso es precisamente porque no hay condiciones en los centros de salud para dar el servicio a la salud que ordena lo que es la Ley 4201, pero mucho menos en lo que se compromete el Estado Dominicano, en lo que es la Constitución Dominicana de ese derecho a la salud. Un pequeño corte y continuamos. Iniciamos tu segmento más esperado, la voz de los derechos humanos comunitarios. Desde La Romana transmite Ismavisión, tu pueblo, tu voz. Si no quieres desayunar en tu casa, ni comer ni cenar, y quieres saborear un nuevo sazón, ya te tengo la solución. Ven a Pica Pollo Mi Sabor. Ven para que disfrutes de la mejor comida: moro, arroz blanco, habichuela, carne guisada, ensalada, entre otras cosas. Y lo que no se puede quedar, el pollo horneado. Contamos con un personal rápido y capacitado para que te sientas como en tu casa y tu estómago salga feliz y tu bolsillo contento. Recuerda que elaboramos de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana. Estamos ubicados en el sector de Villa San Carlos, detrás de la Policía Nacional. Si
quieres sostener un préstamo ya no tendrás preocupación. Manengue Préstamo es la solución. Soluciones financieras a tu alcance. Financiamos tu carro, tu casa y ponemos dinero en tu mano con toda la facilidad del mundo. Manengue Préstamo a tu alcance. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados. La Clínica del Pueblo, Fundación, Centro Médico, Emergencia las 24 horas. Atendiéndote con sentido humano, ofrecemos todos los servicios. Somos la Clínica del Pueblo, ven, te esperamos. Estamos ubicados en la calle Concepción Bona, esquina San José, Villa Hermosa La Romana. Teléfonos 829-431-7208 y 829-287-7891. La Romana, Villahermosa y todo el este. Tenemos lo que hacía falta. El programa de atención domiciliaria y comunitaria PROATCOM es un programa innovador creado por el Dr. Manuel de la Cruz, médico especialista en medicina familiar y experto en la atención domiciliaria. Dicho proyecto está aliado al Centro Médico y Fundación Fe Esperanza. Esta asistencia brinda la atención domiciliaria que tu familiar o pariente necesita, desde consultas y seguimientos especializados a crónicos y envejecientes, con entrega de tratamientos de alto costo gratuitos para diabéticos, hipertensos, tomas de muestras para análisis, fisioterapia, rehabilitación, cura de pie diabético, úlceras y manejo geriátrico. Además, disponemos de un equipo altamente preparado a tu disposición. Para mayor información o inscripción, favor comunicarse a los teléfonos 829-431-7208 Dr. Manuel de la Cruz y 809-543-6517 Licenciada Esperanza Pérez. Nuestro compromiso. Atención La Romana, en Orlando Autoservicio y Automecánica te ofrecemos servicios de tren y escáner, suspensión, frenos, mantenimiento general y mucho más. Ubicación
con el número 829-418-9245. Recuerda que somos un taller móvil. Mantenimiento de tu vehículo. Iniciamos tu segmento más esperado, la voz de los derechos humanos. Bien, de regreso con todos ustedes aquí. Y ahora vamos a, precisamente, a un caso que tiene que ver precisamente con violación a los derechos humanos y que en el día de hoy nos llamó la parte demandada o la parte agresora de un joven allá en Valladolid, que fue una situación de un joven en Valladolid donde nosotros pues como defensor de los derechos humanos le estamos dando seguimiento a este caso y pues el mismo precisamente, el joven Emmanuel Peralta, por desconocer sus derechos, por desconocer cuáles son sus derechos, pues fue maltratado, fue golpeado por un grupo de personas. Y luego entonces de que el mismo es apresado, termina en un cuartel, lo sueltan, luego le dicen que eso se quedó así, que esto y que aquello. Pero es como dicen, después del palo dado nadie lo quita. Y le dieron varios palos. Le dieron, porque le dieron con sillas, le dieron con botellas, le dieron con palos y hasta con un cuchillo llegaron a tirarle, según el testimonio de él mismo. Y tenemos por ahí el video, las imágenes, que con nuestro señor director, cuando él lo crea pertinente, pues vamos a presentarle a ustedes esta situación y luego entonces venimos a explicarle cómo hemos avanzado con este caso que precisamente es de esta semana. Bien, nos encontramos hoy en la tarde de hoy estamos a 9, ¿verdad? Aquí en Valladolid, en el cuartel de la policía, precisamente dándole asistencia a lo que ha sido una agresión que, según consta en esta denuncia, fue fruto el joven Emmanuel Peralta. Como ustedes pueden observar, miren las diferentes laceraciones que tiene en diferentes partes de la cara. Miren aquí, miren acá. Si venimos aquí en la espalda, miren cómo está. Y más laceraciones aquí en la parte trasera también. Y un hematoma, no tan pronunciado, en la cabeza. ¿Qué queremos? Que como defensor de los derechos humanos le exigimos a las autoridades, a la fiscalía de aquí, que vamos para allá ahora, precisamente a eso, a que se haga valer y respetar el derecho de Emmanuel Peralta, ya que según el informe que él nos da a nosotros, él hizo un acuerdo de trabajo con el señor Jackson, de aquí de Valladolid, y cuando él fue a reclamar el pago, porque no había recibido el pago, pues lo que recibió fue agresión de parte del señor Jackson y de unas 7 u 8 personas más, aquí en Valladolid. Entonces, como consta aquí, nosotros le vamos a dar el seguimiento a esto y el señor Jackson será pues citado para que él pues explique por qué razón, no solo que no le pagó el dinero, sino que entonces también lo agrede. Aquí está Emmanuel, que cualquier cosa también él puede corroborar con lo que fueron los hechos. Bueno, vamos a decir que nosotros estábamos en nuestra labor de trabajo como acostumbra todos los días, y ese acontecimiento vino porque el señor Jackson se me vino encima. Yo me defendí como todo aquel que, si viene alguien encima de mí, yo no me puedo dejar, ¿me entiendes? No me puedo dejar agredir. ¿A qué vino la agresión? La agresión vino que él se me llevó un dinero que él tenía que pagarme. Entonces, cuando yo le voy a hablar del dinero, él lo que me respondió con insultos y vino y se me acercó en son de problemas. Entonces yo
lo que lo alejé, y de ahí cuando él me tiró un golpe, ahí vinieron todos encima de mí. Después de que ellos me dieron golpe ahí, entre todos, la policía llegó a lo último, la Politur, y me llevó al cuartel de la Politur, amanecí preso, y ya de ahí entonces me llevaron esta mañana a Higüey. ¿Qué queremos? Que como defensor de los derechos humanos le exigimos a las autoridades, a la fiscalía de aquí, que vamos para allá ahora, precisamente a eso, a que se haga valer y respetar el derecho de Manuel Peralta. Fue agredido de manera salvaje por un grupo de personas ahí en Valladolid. Y pues hoy precisamente la otra parte nos llamó tratando de buscar lo que es un acuerdo, reconociendo ellos que agredieron a este joven, que lo engañaron allá en Higüey, porque él entendió que ya no tenía nada que hacer, que ya se iba a quedar con el palo dado, como dicen. Pero la violencia, o sea, las agresiones, son violaciones, y más cuando se habla de una turba, pues se puede catalogar como asociación de malhechores, porque si dice, bueno, fue una riña entre dos personas nada más, porque se dio una situación, los demás vinieron, desapartaron, ok, es más manejable en los tribunales. Pero cuando los que se supone que deben estar para evitar un conflicto, si hay dos personas que se enfrascan en una pelea, ellos deben, es lo contrario, deben de desapartarlo, buscar la manera de evitar de que se maltraten de mala manera. Pero fue todo lo contrario, fue una turba que entonces le cayó encima al joven de 22 años, al joven Emmanuel, y se están dando todos los pasos legales, y nosotros como defensor de los derechos humanos, pues estamos siempre ahí con la persona, pero la persona, el afectado, debe estar mínimo al lado de nosotros. Porque como defensor de los derechos humanos, nosotros tenemos la fortaleza de hacer un trabajo, hacer valer y respetar el derecho, claro, de las personas. Pero la persona debe estar ahí al lado con nosotros. Porque no es trabajo directo del defensor de los derechos humanos decir, vamos a someter a tal o cual persona si la parte afectada no está en disposición de hacerlo. O sea, la parte que se considera afectada, que entiende que se le violaron sus derechos, debe de estar ahí con nosotros al lado, para que las cosas funcionen, para que salga bien. Es así que debe ser. No es que el defensor de los derechos humanos tiene que salir a hacer las cosas de su cuenta y esto. No, 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 no. Es que hay una población, cuando un defensor de derechos humanos habla de que hay una situación incorrecta, pues debe de haber alguien ahí que esté precisamente para hacer valer y respetar su derecho, porque si hubo una acción incorrecta fuera de lugar, a alguien le está afectando. Entonces ese afectado debe dar a la cara, debe ser responsable y debe de estar ahí. Siguiendo con violaciones de derechos humanos, y esto fue de hoy también, esta información que estábamos precisamente allí en el puente del kilómetro 14, donde se divide La Romana con San Pedro de Macorís, señores. Ese cruzacalle que hay ahí, señores, va a haber una desgracia, porque esas barandas que están ahí, unas más finas, otras más gruesas, ustedes van a ver, señores, es todo un desastre. Vamos con las imágenes y luego bajamos. Señores, miren las condiciones de este puente. Esto se va a desplomar y cuando caigan las partículas ahí, encima de algún vehículo, de algún conductor, va a ser una desgracia mayúscula, señores. Miren dónde es que estamos, Aquí estamos con la gente de la Junta de Vecinos y otros más de aquí del área. Miren cómo está este puente, señores. Eso se va a desplomar y va a causar aquí en la autovía del Este, en la carretera La Romana, San Pedro de Macorís. Ahí está.
como se puede ver, miren los daños que tiene ese puente. Pero es tan grande el daño que si el Ministerio de Obras Públicas, quien tenga que ver con eso, un supervisor, viene a verlo, se va a poner la mano en la cabeza. Yo tengo mucho tiempo denunciando este problema porque el miedo de uno es que ese puente se caiga, esa barandilla, de donde por ahí abajo pasan tanto vidas humanas, guagua, turismo, y que pasa una tragedia para después venir a arreglar. No puede ser que cuando se buscó que lo hiciera, dio menos brega, que ahora da más brega arreglarlo, no puede ser. Y el gobierno no sabe el daño que esto le hace, quizás por una persona que no le importa hacer su trabajo. Este puente hay que declararlo de emergencia ya, porque es que eso está a punto de desplomarse. Y si se desploma, esto va a ser un escándalo mundial, porque por ahí pasa mucha vida humana, mucha gente en turismo, y no podemos llegar, que pasa una tragedia para después venir a la verdad. Bueno, podemos decir algo como defensor de los derechos humanos, y es que este puente ahora mismo está violando el artículo 37 de la Constitución, que es el derecho a la vida. Porque con esta situación, miren estas barandas, señores, miren, póngalo para acá. Póngalo aquí, mire, no quiero ni jalarla porque va a caer, mire cómo está esta baranda, mire. Si esto cae en el medio de la calle, en el medio de la pista, cualquier, mírenlo ahí, cualquier conductor que esto le caiga, hay que debe terminar de despegarlo mejor, mire. Es entero que está este puente así, señores, miren. Señores, se van a perder vidas, porque esto se va a desplomar. Yo mismo estoy aquí, y ahora mismo tengo miedo. Miren aquí, miren aquí, vamos para acá. Miren, enfoque aquí, miren. Todo esto es la corrosión, miren señores, miren cómo está, miren, eso es el óxido, miren cómo está corroso, van a dejar que esto se desplome. Y no tanto eso, que por aquí que cruzan los jóvenes, los niños, cuando van a la escuela, usted se imagina, que se recuesten y ni lo quiera el Señor, que el Señor no lo va a permitir, se caiga. El llamado está hecho, el Ministerio de Obras Públicas, Presidencia de la República, miren cómo está esto, miren, esto se va a desplomar y va a causar una desgracia, una tragedia que va a ser conocida a nivel mundial si no se le anda tiempo. Este puente el puente del 14 que divide a San Pedro de Macorís con la Romana, está de emergencia y hay que intervenir. La imagen vale más que 1000 palabras, señores. Ustedes vieron cómo nosotros, parte de las barandas que son más finas, simplemente con hacerle así, miren cómo se despegó. Pero así está toda esa parte de ese puente. Y las partes de la estructura que son más fuertes, de abajo también están ya corroídas completamente. Miren cómo está, señores. O sea, esto no es relajo. Ahí se va a desplomar algo y cuando caiga con tantos vehículos que cruzan por ahí, por esa área. Pero miren, todo eso que ustedes ven negro, señores, eso es precisamente lo que son las partículas de esas barandas oxidadas, como ustedes la pueden ver. Ustedes ven la parte de abajo, esas barandas están todas rotas ahí. Es rotas que están precisamente porque ya la corrosión ha acabado con ellas. Entonces van a esperar que eso se caiga, que haya una desgracia ahí, que le caiga encima un vehículo, que el conductor pierda el control en ese momento porque no sabe qué le cayó, qué pasó, y que pueda terminar en el vacío chocando otros vehículos, que se pueda dar un accidente múltiple. O sea, vamos a dejar que eso llegue hasta ahí. Es el gobierno central y el Ministerio de Obras Públicas que tiene que darle seguimiento a esa estructura para que esa estructura no sea parte de una desgracia más que pueda darse en la República Dominicana y especialmente ahí, en ese puente
del kilómetro 14. Ya en la parte final tenemos otra imagen precisamente de hoy, que espero que ya lo hayan ido a limpiar, si no mañana vamos a estar pasando por ahí una vez más, y es donde fuimos hoy, ahí en la parte trasera de ahí del mercado, la ruta ahí que cruza por el barrio George, donde está el contenedor. En ese momento fue a las 11:40 de la mañana que hicimos ese reporte de ese contenedor lleno, completamente lleno, y la basura en la orilla, como ustedes van a poder observar en las imágenes. Creo que las tengo por aquí. Vamos a ver. Miren ahí, vamos hacia allá. Ya vamos a terminar con esto. Está como a las 11:30 más o menos. Está lleno el contenedor. No recogen la basura. La gente ve la ubicación que tenía que estar abajo. Esta ubicación está abajo de la gente. Bien, eso es aparte de que es un peligro y yo tengo que tirarme aquí. Yo voy caminando, tengo que tirarme aquí y me mata un vehículo. ¿Sí? O sea, ocupa el espacio público, viola la ley y ahora es... Atención, la gente del medio ambiente, atención, la gente de la Provincial de Salud. ¿Es cuánto? Porque al ayuntamiento no le voy a hacer llamado. ¿Cuánto qué? Tiene la romana vuelta, una posita completa. 40 de la mañana, que estaba en esas condiciones que ustedes ven ahí detrás del mercado municipal. ¿Cómo es posible que detrás de un mercado el mismo ayuntamiento de La Romana improvise un vertedero? O sea, eso atenta contra la salud, que es el tema que quisimos traer hoy, el derecho a la salud desde el inicio. O sea, atenta contra lo que es el derecho a la salud. Pero mañana vamos a ir también a ver ahí detrás del hospital público, el seguro, donde precisamente tiene un contenedor también detrás del hospital. Y todo esto atenta contra la salud. Todo eso son violaciones de los derechos de nosotros. Un contenedor que ocupe la acera, el paso del peatón, es violación al derecho del libre tránsito que está contemplado en la Constitución de la República, porque las aceras son lugares para el peatón transitar. Pero ese contenedor ocupa parte de la acera y parte de la calle, o sea que es peor todavía. Pero aparte de eso, improvisan un vertedero detrás de un mercado. Pero improvisan un vertedero también con otro contenedor detrás de un hospital público. O sea, estamos viendo muchas violaciones a lo que es el derecho a la salud de la gente de La Romana. Hasta aquí ha llegado nuestra participación en su espacio Sin Compromiso RD, la participación nuestra, pero Sin Compromiso RD continúa. En este momento iniciamos tu segmento más esperado, La Voz